En la gracia de nuestro Padre, la semana anterior comenzamos con una nueva carta del Nuevo Testamento escrita por el apóstol Pablo en esta serie de cartas que estamos estudiando a través de las epístolas de la prisión. Y el día domingo de la anterior semana pudimos escuchar una pequeña introducción a través de la predicación de nuestro hermano Lenin sobre la iglesia de Colosenses. Así que allí es el libro que yo les invito a abrir en esta mañana, juntos para estudiar los siguientes versos del capítulo 1. Recordarán ustedes, hermanos, que el apóstol Pablo escribe estas cartas en su... Y el apóstol Pablo escribe estas epístolas cuando él estaba en su primer encarcelamiento en Roma. Encontramos al apóstol en el libro de Hechos, capítulo 28, al final, en un encarcelamiento en Cesarea, alrededor de 2 años, donde él apela al César para que se le dé un veredicto. De ahí es que el apóstol Pablo viaja hacia Roma, y es en ese momento en el que el apóstol Pablo está escribiendo estas cartas. Vimos a la luz de la epístola de Pablo a los filipenses que el apóstol Pablo no sabe si va a vivir o a morir, pero mientras está en esa condición de encarcelamiento, él se dedica a escribir algunas cartas de las cuales nosotros hoy tenemos registro, las cartas que ya hemos predicado: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, y una carta que probablemente no fue inspirada por el Señor, una carta a la iglesia de la Odisea, que no la conservamos el día de hoy, o que se pretende que es otra carta que sí tenemos, pero que el apóstol Pablo escribió para fortalecer la vida y la fe de las iglesias de aquella región conocida como el Asia Menor. La iglesia de Colosas, como vamos a notar en todos los capítulos que tenemos por delante, el objetivo que tiene el apóstol Pablo es defender el evangelio. El propósito por el cual el apóstol Pablo escribe esta carta es para demostrar que Cristo es suficiente, hermanos. Y obviamente, metiéndonos en el contexto, el apóstol Pablo escribe para demostrarles a los judaizantes que no hay nada más que Cristo para tener salvación los hombres. No hay obras, no hay judaísmo, no hay méritos humanos, no hay circuncisión, no hay cumplir la ley ni guardar todos los ritos para ser salvos. Solo es Cristo. Al igual que después va a irnos mostrando el apóstol Pablo otras áreas en las que Cristo es suficiente. Y yo creo que es un tema que para nosotros va a ser muy... no solo muy interesante, sino también muy apropiado, porque en muchas ocasiones, hermanos, nosotros no consideramos a Cristo como la persona que es suficiente en mi vida, como el único al que yo necesito para estar bien, no solamente para darme la salvación, sino para afrontar cada momento, cada circunstancia difícil en mi vida. Pero Colosenses está escrito para que podamos mirarlo a Él como el preeminente, como aquel que le necesitamos en todo el tiempo, en todas las áreas de nuestra vida, en todo momento. Y el apóstol Pablo, entonces, después de presentarse él, de presentar a los colaboradores que probablemente están con el apóstol Pablo, del verso 1, y escribirles a los destinatarios en el verso 2, procede a decirnos del verso 3 al verso 8, un resumen de lo que es el evangelio de Cristo. Ya hemos dicho, hermanos, el apóstol Pablo va a defender con todas sus fuerzas el evangelio de Cristo. Y como vamos a notar en esta porción de 6 versículos que vamos a tratar de estudiar en esta mañana, la intención del apóstol Pablo es poner en alto cuál es el evangelio de Cristo Jesús. En comparación, obviamente, de todas las otras acechanzas, en todas las otras doctrinas que querían meterse en aquel entonces a la iglesia. Entonces el apóstol Pablo, si leen conmigo,
dice estas palabras desde el verso 3 hasta el verso 8. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. De manera que en estos versículos, hermanos, vamos a notar nosotros que el punto principal que tiene el apóstol Pablo para decirnos es el Evangelio de Cristo, es hablarnos sobre el Evangelio de Cristo, el Evangelio genuino de Cristo, verdadero de Cristo, y cómo ese Evangelio verdadero de Cristo produce en la vida de un verdadero creyente evidencias internas y externas de arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, en esta porción, una vez más, vamos a anotar el Evangelio de Cristo y cómo ese Evangelio genuino, verdadero de Cristo, se manifiesta en la vida de un verdadero creyente a través de evidencias internas y externas. Así que nada más, como a manera de bosquejo, ustedes pueden notar que en el verso 3 vamos a hablar acerca de la acción de gracias que el apóstol Pablo da hacia la iglesia de Colosas, porque es una iglesia que ha sido transformada por el Evangelio genuino de Jesucristo. Del verso 4 al verso 5, la primera sección, vamos a notar las evidencias internas del Evangelio genuino. Del verso 5, la segunda sección del verso 5 al verso 6, notaremos las evidencias externas del Evangelio genuino, y del verso 7 al verso 8 miraremos que ese Evangelio genuino de la gracia de Dios ocupa a personas fieles para extenderse en el mundo. ¿Sí? Así que, verso 3, la acción de gracias de Pablo por la iglesia que ha sido transformada por el Evangelio genuino. Evidencias internas del verso 4 al verso 5, primera porción, del verso 5, segunda porción al verso 6, las evidencias externas, y verso 7 y verso 8, como Dios usa siervos fieles para extender el reino de Dios. Hermanos, es interesante que estos 6 versículos comienzan con el agradecimiento del apóstol Pablo que da sobre el Evangelio genuino de la gracia de Dios. Hermanos, nosotros como creyentes en el Señor, presuponemos que tenemos la verdad de Dios en nuestras manos. Nosotros como hijos de Dios entendemos que la palabra de Dios que tenemos hoy con nosotros en nuestras manos es la voz de Dios, es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios, y podemos estar completamente seguros de que no hay engaño, sino solo veracidad en las palabras de Cristo. En los manantiales nosotros estamos estudiando los atributos del Señor, los atributos de Dios, y uno de los atributos que hemos visto casi en 3 lecciones es mirar a Dios como verdadero, mirar a Dios que Él es la persona que habla verdad, y a la vez mirar a Dios como el Dios veraz. Es decir, que no solamente Dios internamente es una persona genuina, que no tiene Él en su interior nada de mentira, y habla verdad, y si nosotros quisiéramos comprobar las palabras que Él ha dicho, que van a suceder, bien pudiéramos hacerla y vamos a encontrar que son veraces porque se van a cumplir. De manera que, mis hermanos, nosotros podemos decir y presuponer como cristianos que tenemos la palabra de Dios infalible en nuestras manos. Y cada vez que nosotros nos disponemos entonces a leer la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios,
Lo que estamos haciendo nosotros es escuchar y leer la verdad de Dios escrita en el lenguaje humano. Una verdad de Dios, hermanos, que apunta hacia Cristo como el único Salvador del mundo y su salvación como la única forma en que una persona puede ser transformada desde el interior, desde el corazón. Hermanos, todos nosotros en algún punto de nuestra vivencia de nuestro cristianismo, o mejor dicho, al inicio de la vivencia de nuestro cristianismo, alguien nos predicó el Evangelio de Dios. Y el Evangelio, que es, ya lo vamos a repasar incluso en las palabras del apóstol Pablo, radica en 3 pilares fundamentales. Uno, hermanos, nuestra condición humana. Nosotros, cuando entendimos el Evangelio, entendimos que estábamos destinados a una condenación eterna en el infierno a causa de nuestro pecado. Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6, 23 nos muestra que la consecuencia de nuestro pecado, del cual somos participantes todos los seres humanos, es la muerte, y a consecuencia de tener la muerte como ligada al pecado, una eternidad separada de Dios para siempre. El segundo pilar de este evangelio que hemos escuchado es que no hay ninguna cosa que nosotros pudiéramos hacer en nuestra vida para salvarnos a nosotros mismos. ¿O podemos hacer algo para salvarnos nosotros a nosotros mismos, hermanos? Podemos obrar de tal manera que hagamos muchas obras que eso sobrepase a las cosas malas que nosotros hagamos para tener la salvación que solamente proviene de Dios. En ninguna manera. Entendimos en segundo lugar, hermanos, que no hay nada en nuestras manos que podamos hacer para salvarnos a nosotros. Bien pudiéramos nosotros ser muy buenos moralistas, podríamos dar de nuestras posesiones, podríamos ser los mejores padres, los mejores hijos, la mejor persona existente en el mundo, pero eso no sería lo suficiente para llevarnos a nosotros al cielo. Porque para ir al cielo necesitamos ser personas perfectas, y perfecto solo hay uno, que es el Señor Jesucristo. Y si nosotros iremos al cielo es porque nos enganchamos de alguna manera en aquel que es perfecto, Jesucristo. Y ahí viene nuestro tercer pilar, que solo a través de uno, quien es el segundo Adán, que a diferencia del primero que cayó en tentación y arruinó la vida de todos los seres humanos, trayendo el pecado para toda la humanidad, a través de uno solo, quien es Cristo, trajo la salvación para todo aquel que cree. Y entonces en ese pilar, mis hermanos, del Evangelio que nosotros creímos, fue poder para nosotros. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16. Yo no me avergüenzo de ese evangelio que acabamos de compartir ahora, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, el evangelio en sí mismo es poder de Dios que no radica en nosotros, sino en Dios y a través del Espíritu Santo de Dios, que convence al mundo de pecado, justicia y juicio, y trae y abre los ojos al pecador nuevo para que le resplandezca Cristo. Entonces lo que hace el apóstol Pablo, mis hermanos, en esta primera sección del verso 3, es agradecer a Dios, porque los creyentes en Colosas entendieron esta verdad del Evangelio. Noten ustedes que el apóstol Pablo utiliza en el verso 5 la frase palabra de verdad para hablar acerca del Evangelio. Y Pablo agradece entonces que esa verdad intrínseca del Evangelio revelada por Dios fue conocida por la iglesia de los colosenses, y por lo tanto ellos ahora participan de la vida eterna otorgada por el Señor. El apóstol Pablo no inicia el verso 3 agradeciendo a los colosenses por lo que ellos son. No comienza así el verso 3. Ni tampoco Pablo comienza el verso 3 diciendo o alabando a la iglesia por lo que ellos han hecho, por lo que ellos tienen. Recuerdan ustedes, la iglesia de Filipenses habían hecho muchas donaciones a través del ministerio, para el ministerio del apóstol Pablo, pero él no los miró a ellos como el centro
sino más bien lo que está haciendo en el verso 3 es agradecer a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, al único Dios verdadero, por lo que Él ha hecho en la vida de los colosenses y está haciendo en su salvación en la vida de los filipenses. Las cartas del Nuevo Testamento es interesante que tienen más o menos la estructura que el apóstol Pablo sigue en sus cartas también del Nuevo Testamento, pero era habitual encontrar en estas cartas registradas en el mismo tiempo que escribe el apóstol Pablo, agradecimiento al Dios de la época. Hay algunas cartas que agradecen a dioses del mar, de los cuales supuestamente los cuales les ayudaron a los marineros a ser salvados de momentos tormentosos en medio de la marea. Pero el apóstol Pablo aquí no hace ninguna alusión a dioses paganos, ni siquiera a los hermanos de la iglesia de Colosas. Él reconoce al Dios verdadero como el instrumento, como la persona que ha cambiado el corazón de los colosenses. Y Pablo se goza en eso, hermanos. Y es que, mis hermanos, si a alguien nosotros debiéramos darle gracias por nuestra salvación, es a nuestro Señor. Nosotros bien pudiéramos estar muy agradecidos con la persona que nos compartió el Evangelio, ¿no es cierto? Quizás esa persona que nos compartió pasó en el momento ideal, me vio quizás en un momento vulnerable y habló, y probablemente yo pueda tener mucha gratitud a esa persona que Dios utilizó para traer la salvación a mi vida. Y que en ese preciso momento el Espíritu Santo me movió a mí a abrir los ojos, a entender la verdad de Dios, a nacer de nuevo, y gracias al Señor soy salvo. Y bien que pudiéramos tener gratitud con esas personas, pero a la persona puntual a quien nosotros le debemos nuestra salvación es al Señor, hermanos. No hay persona, no hay pastor, no hay líder, no hay iglesia en el mundo que pueda traer salvación fuera de Cristo. No hay otro hombre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro mediador en este mundo aparte de Jesucristo. No hay otro Salvador, mis hermanos. Entonces, el apóstol Pablo en el verso 3 agradece a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por haber iniciado esa obra de gracia en el corazón de los creyentes en Colosas. Y ahí vienen algunas preguntas que nosotros debiéramos hacernos, mis hermanos, en esta mañana mirando el ejemplo del apóstol Pablo hacia la iglesia de Colosenses. ¿Con qué frecuencia nosotros agradecemos a Dios por nuestra salvación, hermanos? ¿Con qué frecuencia nosotros miramos el sacrificio de Cristo como suficiente y otorgado por gracia para mi vida? En ocasiones nosotros ya nos acostumbramos a que hemos recibido ese regalo y ya está. Pero ¿cuántos de nosotros o con qué frecuencia nosotros reflexionamos de que ese sacrificio que Dios ha hecho por nosotros, primero no ha sido barato, le ha costado a Dios, a su Hijo, y lo ha hecho por nosotros? ¿Con qué frecuencia nosotros también oramos por la salvación de otras personas a quienes nosotros conocemos que Dios les ha salvado? ¿Con qué frecuencia agradecemos a Dios porque Dios ha sido misericordioso y has salvado la vida de mis hijos? ¿Y con qué frecuencia, hermanos, nosotros oramos por aquellas personas que aún no han conocido el Evangelio de la gracia de Dios? ¿Con qué frecuencia hacemos esto? Y debiéramos preguntarnos, mis hermanos, porque una iglesia que recuerda que solo es algo por la gracia de Dios, es una iglesia que se mantiene humilde. Y es una iglesia que se mantiene dependiente de aquel que es el centro de la iglesia, Cristo, quien es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que agradecimos por nuestra salvación? Que agradecimos por la salvación de los nuestros. Probablemente hemos compartido, algunos de nuestros hermanos viviendo algún tiempo de aflicción en cuanto a enfermedades físicas. Pero incluso en esos momentos de debilidad, ¿no es acaso la salvación que tenemos en Cristo el consuelo más profundo que podríamos tener como cristianos al saber que este mundo no es lo único que hay, sino que esperamos nuestras moradas eternas? Entonces, mis hermanos, mirando
la vida y el ejemplo del apóstol Pablo, agradeciendo a Dios por estos hermanos. Agradezcamos por nuestra salvación y miremos también la salvación de otros y agradezcámosle al Señor por ello. Y si hay personas en medio de nosotros que aún no le conocen al Señor, oremos por ellos. Pero ahora miren, hermanos, en esta segunda sección que vamos a arrancar en el verso 4, que muestra ahora las evidencias internas del Evangelio, vamos a notar nosotros que para alguien que ya experimentó el Evangelio de Dios, que para alguien que ya ha sido despertado en sus ojos al mundo espiritual que no consideraba, que ya había sido rescatado de las tinieblas y colocado en el reino de su amado Hijo, para una persona que ya ha sido creyente, esta persona tiene que sí o sí caracterizarse al menos por 3 características que menciona el apóstol Pablo. La primera de ellas es fe en el Señor Jesucristo. La segunda es amor para con los santos. Y la tercera de ellas es la esperanza o mantener esa esperanza, la persona que mantiene esa esperanza que está reservada para él y para los creyentes en el cielo con el Señor. Entonces, 3 evidencias internas que el evangelio genuino producen en la vida de un verdadero creyente, de alguien que ya le ha resplandecido la luz del evangelio de Cristo. En primer lugar, tiene que ver con fe en Cristo. Y alguien pudiera decir, pero si ya soy creyente, obviamente es porque ya tengo fe en el Señor Jesucristo. Y sí, para ser creyente necesariamente tuviste que depositar tu confianza en Él, abrazar a Cristo con todas tus fuerzas. Después de que el Espíritu Santo obró en tu corazón y te despertó y tú abrazaste a Cristo, te arrepentiste y mostraste arrepentimiento para con Dios. Pero la fe, hermanos, la palabra utilizada para fe es la palabra pistis en el griego, y que tiene que ver con confiar en algo con credibilidad, con asirnos de algo con confianza y obedecer a eso que yo estoy creyendo. Entonces, mis hermanos, podemos ver que la fe no solamente tiene que ver con creer argumentos, creer cosas pequeñas, sino que tiene que ver con aferrarnos a aquello en lo que yo estoy confiando. Y el objeto de nuestra fe o el sujeto de nuestra fe, mis hermanos, para un verdadero cristiano es Cristo. Como bien ha dicho, mis hermanos, un pastor, él dijo estas palabras: podemos considerar que el mundo no está dividido entre creyentes y no creyentes. Para este pastor, él decía, el mundo está dividido entre creyentes e idólatras. No creyentes y no creyentes, porque aquellos que confían en el Señor tienen a Dios por Padre, tienen a Dios por Señor, tienen a Dios por Dios. Pero aquellos que no confían en ese Dios tienen a cualquier otra cosa por Dios. Y por eso son idólatras. E incluso aquellos que se identifican como ateos en realidad no lo son, porque sí o sí están depositando su esperanza o su confianza en cualquier otra cosa. No le llames Dios, pero puede ser ciencia, puede ser cálculos, puede ser cualquier otra cosa que no sea Dios. Pero la fe verdadera, hermanos, de una persona que ha experimentado genuinamente el Evangelio de Cristo está orientada hacia el sujeto correcto, y ese sujeto es Cristo. Para los creyentes, mis hermanos, lo que vemos en Escritura es que el único lugar donde podemos depositar nuestra confianza es en nuestro Señor Jesucristo. Él es la única fuente de salvación que el hombre tiene, hermanos. ¿Y cómo podríamos acaso nosotros cambiar una fuente de agua viva por cisternas rotas? Como dijo el profeta Jeremías al pueblo de Israel. Una fuente de agua viva que no tiene límite a cisternas rotas que no sacian, que se escapa el agua. El verdadero creyente solo tiene una fe que se deposita plenamente en el Señor Jesucristo. Porque eso es el Evangelio, hermanos, es creer en el Evangelio de Cristo, las buenas noticias.
La palabra evangelio, hermanos, ustedes saben que viene de la palabra evangelion, que significa buenas noticias. Y que en el contexto del primer siglo se utilizaba esta frase o esta palabra para designar las buenas noticias de victoria que una persona o un pueblo traía por tener la victoria sobre un pueblo enemigo. Y nosotros podríamos utilizar bien este término, o la Biblia utiliza bien este término al decirnos en el Nuevo Testamento que las buenas nuevas para los creyentes es la victoria que Cristo ha ganado sobre Satanás, sobre el pecado y la muerte. Y el otorgamiento de vida eterna que Él da a través de Jesucristo a todo aquel que cree. Eso es una buena noticia para nosotros, hermanos. Pablo resumió el Evangelio del Señor con estas palabras en 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 4. Él dijo: ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Y qué recibió el apóstol Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio que se nos ha predicado y el Evangelio que necesitamos predicar. Entonces, hermanos, fuera de Cristo, fuera de este Evangelio que acabamos nosotros de leer, no hay perdón de pecados, no hay vida eterna, no hay buenas noticias, no hay camino al Padre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay fe. No hay fe verdadera. No hay fe que salve fuera de Cristo. Fuera de Cristo. Entonces, mis hermanos, pensando en esta primera evidencia interna que todos los verdaderos cristianos, genuinos cristianos experimentaron al conocer la gracia de Dios, debiéramos preguntarnos entonces, ¿seguimos confiando en Cristo con esa misma fe intensa con la que participamos de Cristo el primer momento en el que nosotros lo recibimos? ¿Nuestra fe en Cristo está afectando nuestras decisiones diarias? ¿Estamos confiando en cualquier otra cosa que no sea Cristo en mi vida? ¿Por qué yo estoy viviendo con temor, incertidumbre o pecado? ¿Acaso no estoy verdaderamente confiando en el Señor? Entonces, hermanos, la primera evidencia de una persona que ha experimentado genuinamente el Evangelio verdadero es fe en Cristo. La segunda evidencia interna, hermanos, de alguien que ha experimentado en el interior verdaderamente Cristo, es amor hacia los hermanos. Es amor. Hermanos, lo que se produce naturalmente en la vida de una persona que ha nacido de nuevo por un genuino nacimiento es amor hacia los hermanos. Hay textos que son muy fuertes para nosotros al considerar estas palabras. Presten atención a unos cuantos de estos. Primera de Juan capítulo 2, versos del 9 al 11 dice estas palabras. El que dice que está en luz, es decir, el que dice que es creyente, el que dice que es un verdadero hijo de Dios, el que dice que está caminando con el Señor y aborrece a su hermano, en ese aún las tinieblas están en él. El que ama a su hermano permanece en la luz. Ese sí permanece en la luz, el que ama a su hermano. Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Fuerte, ¿no es cierto? O sea, lo que está haciendo el apóstol Juan es aquí decirnos que el que no ama a su hermano no es creyente. Así de fuerte, así de radical
el apóstol Juan. El que no ama a su hermano no es creyente porque está en tinieblas, y cualquier persona que está en tinieblas no ha conocido al Señor y no tiene vida eterna permanente en él. Primero de Juan 3:10 dice: en esto se reconocerán los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Fuerte, ¿no es cierto? Dice: en esto reconocerán ustedes los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es decir, que aquellos que no hacen justicia y aquellos que no aman a sus hermanos no son hijos de Dios. Entonces, ¿son hijos de quién? Y no porque el diablo les proquee, sino porque las obras del diablo ellos hacen. Se asemejan a su padre el diablo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Otro texto más en ese mismo libro, capítulo 3, versos del 14 al 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Igual de fuerte. Noten ustedes, el apóstol Pablo dice: nosotros sabemos que hoy estamos viviendo la vida eterna porque yo amo a mis hermanos. Si yo no amo a mis hermanos, eso significa, dice el apóstol Juan, que estoy muerto. Porque todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Las palabras del Señor Jesús retumban en nuestra cabeza cuando Él dijo que aquella persona que dice a su hermano fatuo recibirá la justicia de Dios en él. Mateo capítulo 5. Y no es necesario matarlo entonces físicamente a ese hermano, sino que cuando ya le decimos a este hermano homicida o fatuo o necio, ya estamos matándolo a esa persona en nuestro corazón. Y si hacemos esto, Juan nos dice, ningún homicida tiene vida permanente en él. Y el último texto ahí mismo en ese libro, 1 de Juan capítulo 4, verso 20, si alguno dice, miren esas palabras, si alguno osa decir que es creyente, que ama a Dios. ¿Usted ama a Dios? Sí, yo amo a Dios. Pero el hermanito de tal, no me digas nada de ese hermanito, fulanito de tal, me hizo tal cosa, no me hables de esa persona, y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? No puede amar a Dios a quien no ha visto. Impresionante, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo decir que amo a Dios a quien no veo? Porque Dios no lo puedo ver visiblemente. Es más, el Padre está sentado en su trono celestial, el Hijo está sentado a la diestra esperando la terminación de todas las cosas. No podemos ver, no lo podemos presenciar ahora. Y si no lo podemos ver ahora, aunque lo sentimos a través del Espíritu Santo y decimos que lo amamos, pero a la persona que compartimos con ellos todos los domingos, cada día, a esa persona sí la odiamos. A esa persona sí no la amamos. Entonces, ¿cómo podemos decir, hermanos, que amamos a Dios si a los hermanos no los amamos? Entonces, hermanos, presten aquí atención, la segunda evidencia interna que el apóstol Pablo da aquí de un verdadero creyente es que un verdadero creyente ama a los que son parte de su familia. ¿Usted ama propiamente a su familia? ¿Usted ama a sus hijos? ¿Usted ama a sus padres? Yo amo a mis padres, a mi familia, a mis hermanos, los amo. Yo daría la vida por mis hijos, lo he dicho en varias ocasiones, la vida por mi esposa. Los amamos profundamente a nuestra familia cercana. Y ustedes son más cercanos que cualquier otra familia externa que no conoce al Señor. ¿Cómo no nos debiéramos amar nosotros mismos que compartimos la misma familia espiritual en Cristo Jesús, hermanos? De que hay hermanitos que son difíciles de amar, hay hermanitos difíciles de amar, pero eso no significa que no sea posible amar, ¿no es cierto? Ahora, otra cosa es que no queremos a veces amar a esos hermanos difíciles. Pero el mandamiento es amarnos, hermanos. Entonces el verdadero creyente, esta segunda evidencia dice
Nos dice el apóstol Pablo que un verdadero creyente que ha experimentado verdaderamente, genuinamente el Evangelio de Dios a través de Cristo Jesús, ama a sus hermanos. Les pregunto, ¿tiene algún hermano en la mente que le es difícil de amar? No lo mire. ¿Tiene algún hermano en la mente que le es difícil de amar? ¿Cómo? Pregúntese, ¿cómo usted está tratando a estos hermanos, entre comillas, difíciles? Porque el amor no tiene que ver, está implícito, ¿no? Un sentimiento, pero va más allá del sentimiento. Vemos el ejemplo de Jesús que dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. El amor implica entrega, el amor implica servicio. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con esos hermanos difíciles? ¿Cómo yo los estoy tratando? Y otra pregunta que podríamos hacernos, ¿nuestro amor por nuestra iglesia se ve en alguna acción concreta que yo esté realizando hoy por la iglesia? Si eso es un fruto, una evidencia de un verdadero creyente, yo estoy amando a mi iglesia a través de las cosas que yo podría hacer por algún hermano o por la iglesia en sí misma. Debiéramos preguntarnos, ¿sí o no? Y la tercera, hermanos, evidencia interna que produce la vida de un verdadero creyente es la esperanza, el mantener la esperanza en los cielos. ¿Qué impulsa a los colosenses a tener fe en el Señor Jesucristo y amor a los hermanos? Dice el verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del Evangelio, verdadera del Evangelio. Hermanos, los cristianos debemos estar convencidos que el futuro para nosotros como creyentes traerá mejores cosas que el presente. Ahora alguien podría decir, ¿no es cierto?, que parece campaña política, ¿no es cierto?, en el futuro va a ser mejor. Pero no estamos hablando en términos terrenales. Siempre tenemos que proyectarlo a términos espirituales. Porque en este mundo y en esta tierra estamos encaminados hacia lo peor en términos terrenales. Pero en términos celestiales, hermanos, nuestro futuro es mucho más precioso y glorioso que nuestro presente. ¿Por qué razón, hermanos? Por esta esperanza de la que habla el apóstol Pablo, que dice que está reservada en los cielos para los verdaderos creyentes. Y miren cómo el apóstol Pedro habla de esa herencia que nosotros tenemos más allá de el cielo físico y el astronómico que podamos ver. El apóstol Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre, en 1 de Pedro 1, del 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y miren cómo lo dice él, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, incontaminada e inmarcesible, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Hermoso, hermoso. El apóstol Pedro nos dice que esa herencia que nosotros tenemos en el cielo es una herencia que no perece. Es una iglesia que nunca se marchitará. Es una herencia que permanecerá por los siglos de los siglos. Y es poniendo nosotros nuestra esperanza en esa herencia que tendremos en el futuro, que debiéramos entonces nosotros tener mucha más fe en el Señor Jesucristo y amar a nuestros hermanos. ¿Se dan cuenta? Hermanos, el apóstol Pablo nos deja ver que la actitud interna de una persona que ha conocido a Cristo es no aferrarse a este mundo. ¿Para qué nos aferramos a este mundo, hermanos, si de alguna manera este mundo es simplemente una ruta que tiene por destino la ciudad celestial? Ustedes han viajado a la costa de seguro, han viajado, imagino que también al oriente, ¿verdad? Y ustedes, si tienen por objetivo, por ejemplo, llegar al Puyo o llegar a la playa,
Como familia ya tenemos algunos lugares donde sí o sí paramos, ¿no es cierto? Alguno dice, yo paro en la bomba, en la Primax, ahí nos vemos. En las frutas, ahí nos vemos. Y así diferentes estaciones, ¿no es cierto? Pero son estaciones que uno está por un tiempo, estira las piernas, come quizás un heladito si está yéndose para rumbo a Ambato, uno de la Avelina, y ya está, y sigues tu rumbo. ¿Me hago entender? Este mundo para nosotros es la ruta, hermanos. ¿Y por qué nosotros debiéramos, si sabemos que nuestro destino no es ahí la puestita de lado, sino lo que tenemos enfrente, ¿por qué aferrarnos a un momento? ¿Por qué aferrarnos a una persona? ¿Por qué aferrarnos a algo que es pasajero en este mundo? ¿Por qué aferrarnos a este mundo? Solo estamos de paso, hermanos. Y poniendo nuestra mirada en esa herencia celestial, en esa esperanza que tenemos nosotros de esta herencia inmarcesible, incontaminada, reservada para nosotros en el cielo, es que nosotros podemos vivir la vida cristiana soportando todo lo que tengamos que soportar a causa del Evangelio de Cristo. Un comentarista dice, los niños pequeños, por ejemplo, tienen dificultades para esperar recibir lo que desean. Los niños pequeños, ¿cierto? Le compramos este fin de semana, no, estos días, le compramos al Agustín como una barrita que es para hacer burbujas, que vino justo en la rosquita, era de capibara. Y Cami le dice, no lo abras en casa, lo abrimos afuera, para que no se llene todo de jabón. ¿Y qué es lo que hizo primero él? Llegamos a la casa, se bajó y lo abrió. Castigo, no lo puedes usar hasta mañana. Fue mejor que haber hecho otro castigo. Pero los niños, en este sentido, tienen dificultades para recibir lo que desean. Ellos simplemente lo manifiestan, lo desean. Este comentarista dice, cuando yo era niño, mi padre me advertía sin cesar que no sacrificara mi futuro en el altar de lo presente. En el altar de lo inmediato. Lo que este mundo desea tenerlo de inmediato. Pero el cristiano no piensa igual. El cristiano está dispuesto a despojarse de la gloria presente, de la comodidad y la satisfacción del mundo actual, con miras a disfrutar la gloria futura que tiene en Cristo. A diferencia de la actitud del disfrute ahora y pague después, como los electrodomésticos que se compran, que pone el mundo, el cristiano está dispuesto a pagar ahora y disfrutar después. Entonces, hermanos, debiéramos nosotros cultivar un corazón que todos los días se convenza más y más que este mundo solo está de paso. Y yo sé que es difícil, es duro, pero debemos cultivar un corazón que todos los días piense, solo estamos de paso. Y uno de los ejemplos que nosotros tenemos de alguien que pensaba así es Moisés. Nosotros si leemos el libro de Éxodo, sabemos la historia de Moisés, pero el libro de Hebreos nos muestra a nosotros qué fue lo que Moisés tenía en la cabeza cuando él decidió agarrar un instrumento y matar al egipcio para defender a uno de los suyos como parte del pueblo de Israel y después salir huyendo a Egipto y después volver, llamado por el Señor para liberar al pueblo aproximadamente de 2 millones de personas. Y miren lo que dice Hebreos, nos muestra a nosotros qué es lo que Moisés tenía en la cabeza cuando estaba pensando en esto. Y dice Hebreos capítulo 11 del 24 al 27, por la fe Moisés, no cuando era niño, cuando era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¡Wow! Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios,
porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como mirando al invisible. Presten atención en la frase del verso 10. Él consideró el ser vituperado, los vituperios de Cristo, como mayores riquezas que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? La que hemos venido hablando. La esperanza reservada en los cielos para nosotros. Esa herencia incontaminada, inmarcesible, imperecedera. Ahí estaba poniendo su mirada Moisés cuando él decidió: todos los placeres que Egipto podría recibir no son nada a lo que yo voy a recibir de mi Señor en el cielo. ¿Ustedes recuerdan a Jim Elliot? Fue uno de los 5 misioneros que entraron a la selva ecuatoriana para predicar a las comunidades indígenas. Está el museo allá en Shell. Él dijo una frase interesante que nos llega hasta nosotros hoy. Él dijo así: no es un necio aquel que da lo que no puede retener para ganar aquello que no puede perder. Le repito, no es un necio aquel que da lo que no puede retener para ganar aquello que no puede perder. Pensemos entonces, hermanos, mirar el cielo, tener esta esperanza gloriosa, afecta mi manera de pensar, en cómo yo destino mi tiempo, mis recursos, mi energía. ¿Estoy invirtiendo estas cosas en áreas espirituales? Y otra pregunta, ¿vivimos como si este mundo fuera nuestro hogar final o estamos en realidad viviendo como peregrinos? Tercera sección, evidencias externas. Ya se va a ir 1 hora más, dirán ustedes. No, ya vamos a terminar. 2 evidencias externas puntuales, mis hermanos, del evangelio genuino. La primera es que el evangelio genuino impacta el mundo. El evangelio verdadero, mostrado a través de cristianos verdaderos, genuinos cristianos, impacta el mundo. De ahí, hermanos, que en el libro de Hechos se hable de los discípulos como aquellos que trastornan el mundo. Porque impacta el mundo. Hermanos, no es de sorprendernos hoy en la actualidad. El cristianismo es, si lo podemos poner entre comillas, la religión más perseguida en el mundo. E históricamente lo ha sido. Según los informes que nosotros tenemos de agentes internacionales independientes como Open Doors, ACN y la ONU, el cristianismo es el grupo religioso con mayor número de ataques, discriminaciones, encarcelamientos, asesinatos motivados por su fe, tanto en cifras absolutas como en extensión geográfica. Los cristianos sufren persecución más severa, de acuerdo a estos organismos, en más de 50 países del mundo, especialmente en Norcorea, Afganistán, Somalia, Nigeria, Pakistán, algunas regiones de India y China con restricciones estatales. Pero ¿por qué nosotros debiéramos suponer, hermanos, y debiéramos preguntarnos, pero ¿por qué el cristianismo? ¿Por qué el cristianismo? ¿Por qué en las universidades no se ataca a Mahoma? ¿Por qué no se niega el hinduismo? ¿Por qué no se niega el nirvana y a otras deidades? Mis hermanos, porque el cristianismo impacta el mundo. Una de las cosas que tanto el imperio griego como el imperio romano tuvieron en mente para unificar lo que fue su imperio era que haya un sincretismo tal en toda la nación para que tanto su ideología como su religión, sus monedas y demás cosas pudiera estar unificada a través del imperio. Pero ¿saben quiénes fueron los que pusieron podría decir, la piedrita en el zapato para que eso, aunque sucedió, no lograse a llegar a su clímax puntual? Los judíos, los cristianos.
¿Por qué razón, hermanos? Porque los cristianos y los judíos en el primer siglo, ¿saben cómo eran considerados ellos? Ellos eran considerados como ateos, según el historiador Justo González, en su libro que deja registrado la historia del cristianismo. Él dice, hermanos, que los cristianos y los judíos eran considerados como ateos. ¿Por qué? Porque eran los únicos que manifestaban tener a un solo Dios por el Dios soberano. Y para esa cultura y para ese tiempo, considerar solo un Dios, el único, para los griegos y para los romanos, eso era ateísmo. Y por esa razón, hermanos, que eran las personas que por su moralidad se enfrentaban a los placeres del mundo de aquella época, fueron la razón que causó persecución a la vida de los cristianos casi por 3 siglos. ¿Y a qué voy con esto, mis hermanos? Que el verdadero evangelio impacte el mundo. Impacte el mundo. Y la segunda cosa, mis hermanos, es que el verdadero evangelio produce fruto, transforma vidas. Piensen en esto, hermanos. A diferencia de otras religiones, que una persona puede decir, hoy yo soy musulmán, y después soy budista, y después yo soy Hare Krishna, y lo que sea. Si tú eres un verdadero cristiano, nunca vas a dejar de serlo. Porque Dios ha prometido en su palabra que aquellos verdaderos cristianos los preserva hasta el fin. Y si tú eres un verdadero cristiano, vas a seguirlo siendo hasta el día de tu muerte. Por otro lado, si alguien dice, uy, es que no me desvié, probablemente nunca fuiste cristiano. Un verdadero cristiano. Pero un verdadero cristiano, hermanos, persevera hasta el fin. ¿A qué voy con esto, mis hermanos? Que el cristianismo es entonces la única religión en el mundo que no decrece en número, sino que si seguimos predicando el evangelio, aumenta en número. Decrecemos porque probablemente algunos de nuestros hermanos fallecen y están mucho más cerca de la presencia del Señor que nosotros, pero no porque ellos han cambiado su religión, de ninguna manera. Entonces, mis hermanos, ¿a qué voy con esto? Que el verdadero evangelio produce fruto en la vida de una persona a nivel individual, en mi vida, a través del cambio de corazón que Dios ha hecho en mi vida y demás otras formas de vivir que Dios me dice en su palabra, y a la vez me impulsa a mí a vivir una vida correcta que traiga a otros al evangelio también de la salvación y crezcamos en número. Y un verdadero creyente debería vivir a la luz de esta evidencia externa también. Así que, hermanos, evidencias internas y externas de una verdadera persona que ha conocido el evangelio de Cristo. Y solo para cerrar, Dios se goza en utilizar siervos fieles para extender el evangelio genuino de la gracia de Dios. Y lo hizo a través, en este caso, a la iglesia de Colosas, a través de Epafras. ¿Quién fue Epafras? Nos dice el verso 7 y verso 8, el apóstol Pablo lo llama amado consiervo, fiel servidor de Cristo. Algunos comentaristas, la mayoría, considera que Epafras fue el fundador de la iglesia de Colosas. Una persona que escuchó el evangelio y llevó el evangelio al lugar donde ni siquiera Pablo había ido a predicar, sino él formó la iglesia. ¿Y dónde se reunían, hermanos? En la casa de Filemón. Se reunían ahí. Y él es considerado como un sundoulos, que significa coesclavo. Es decir, que Pablo está relacionando el ministerio suyo con el ministerio de Epafras, y le está diciendo de alguna manera que Epafras es el representante de Pablo en la ciudad de Colosas. Y si Pablo imitaba a Cristo, Epafras estaba esforzando por imitar también a Cristo a través del apóstol Pablo. Y Dios se goza, mis hermanos, en que nosotros podamos ser esos agentes humanos utilizados por el Señor para llevar el evangelio genuino a otros lugares. Tenemos, mis hermanos, el ejemplo de muchos líderes cristianos que han muerto por su fe. Del Nuevo Testamento, pensemos en la iglesia de Pérgamo.
donde tenemos a su líder que fue muerto en un becerro de oro prendido, hervido ahí mismo. Pero la iglesia seguía fiel. O pensemos incluso en la muerte de los apóstoles. Unos murieron aserrados, otros murieron a filo de espada. Pero todos siendo un instrumento de la gracia de Dios para extender el evangelio genuino. Entonces, mis hermanos, algunas conclusiones para terminar. Agradezcamos a Dios por la salvación que tenemos y la salvación que Dios ha otorgado en la vida de otros. Examinemos nuestra fe, hermanos. Si está puesta únicamente en Cristo o está puesta nuestra fe en nuestros esfuerzos, en nuestras emociones, en nuestro conocimiento, en nuestra moralidad, o de verdad estamos plenamente confiando en Cristo. Busquemos entonces amar activamente a la persona que incluso me es difícil amar, pero busquemos servir, perdonar y animar a nuestros hermanos en la fe. Vivamos con esperanza, poniendo nuestra mira en el cielo. Hagámoslo con generosidad, con obediencia, con renuncia, con servicio. Y si en la gracia de Dios podemos hacerlo, seamos instrumentos para compartir el evangelio de la gracia de Dios. Así que el apóstol Pablo agradece a Dios por la vida de los colosenses, quienes han experimentado el evangelio genuino de Dios. A través de estos aspectos internos y aspectos externos. Amén. Vamos a terminar orando. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque siempre anima nuestros corazones, Señor. Nosotros sabemos internamente que podemos todos los días caminar mejor en nuestra vida cristiana. Estamos completamente convencidos porque nunca orar, el tiempo que pasemos en oración va a ser suficiente, nunca el tiempo que pasemos con su palabra va a ser suficiente, nunca va a ser completo nuestro conocimiento que tengamos de usted, sino que todos los días necesitaremos regresar a usted, a verlo y depender de su mano. Señor, ayúdenos a que ese evangelio genuino que nosotros hemos experimentado, que de la misma forma experimentó la iglesia de Colosas, pueda ser también visible en nosotros, a través de nuestra fe en usted, a través de nuestro amor, a través de mirar el cielo como nuestra morada final y ser los instrumentos que usted utilice para llenar el mundo del evangelio suyo. Úsenos, Señor, ayúdenos, Señor, guárdenos, Señor. Y oramos todo esto en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.